Hola, ¿qué tal? Bienvenida a una nueva edición de Sobre la Mesa. En esta oportunidad, como ya es de costumbre, más bien, estamos hablando sobre temas de interés ahora a propósito de la coyuntura electoral. En esta oportunidad vamos a conversar sobre temas económicos. Lo que queremos saber es, cuál va a ser el margen de maniobra del gobierno para el próximo periodo, pero también queremos ver si ese margen de maniobra o la manera en que ese margen de maniobra podría estar afectando a la economía como un todo, pero también a otros actores sociales, el sector productivo y a la misma población. Como es de costumbre, tenemos el reportaje, el cual pasamos a ver a continuación. Ya regresamos. Para que el año 2014 tenga al menos un comportamiento similar al de este año en el plano económico, se va a necesitar de mucha suerte y de encontrarle solución a problemas importantes como el creciente déficit fiscal. Así lo afirma el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Carlos Palma, quien ve el 2014 como un año de transición. Es un año que también hay que tomarlo en cuenta porque es de cambio de gobierno. Y entonces mientras las autoridades empiezan a establecer nuevas políticas, hay un desfase en la economía. Cuando hay crecimiento, los impuestos pueden ser altos, porque la economía lo puede aguantar, pero cuando es un sector que no ha venido creciendo y además se le ponen impuestos, pues sí se va a resentir, aun cuando somos conscientes de que se necesitan nuevos impuestos. La duda que a uno le queda en esto es que en la medida que los ingresos del gobierno vayan aumentando, se van a encontrar nuevos rubros para aumentar el gasto. Y entonces vamos a seguir lo que se ha llamado en este país una deuda perpetua. Para este año, el Banco Central bajó su pronóstico de crecimiento económico de un 4 a un 3%, y para el 2014 se espera que el panorama sea similar. El economista de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Paulino Vargas, considera que el crecimiento que pueda tener el país para el próximo año dependerá mucho de cuánto mejoren los principales socios comerciales. Por un lado, es como muy improbable que la economía mundial tenga una recuperación fuerte el año próximo. Es muy posible que va a seguir la tendencia que hemos visto en estos últimos años, que es el de un comportamiento bastante débil de la economía mundial, un comportamiento débil de la economía de los Estados Unidos y aún más débil de la economía europea, lo cual significa que no va a haber un gran crecimiento ni de las exportaciones ni del turismo, y eso también significa que la economía costarricense se va a mantener ahí como en el nadadito de perro en que ha venido en estos últimos años, que es un nadadito de perro que está generando muchísimos problemas porque no se crean suficientes empleos. O sea, con ese crecimiento del 4% de fijo, ya lo hemos observado, sigue el desempleo alto, sigue el problema fiscal y sigue la pobreza, no se resuelve. Este panorama incierto es motivo de preocupación para Marianela y Roberto, una joven pareja que este año adquirió un préstamo hipotecario de 18 millones de colones para construir su casa. Serán un montón de cosas que hay que contemplar para dar un paso de esos y decir, y también valorar, nuestros trabajos son estables, como son. Era analizar muchas cosas, cuánto gano yo, cuánto gana ella, cuánto va a ser el préstamo, a qué plazo lo vamos a pedir, ellos tienen a 30 años, cuál tasa de interés. De hecho, una de las preguntas que sí me surgía era lo de la tasa básica pasiva. Si la tasa básica pasiva llega a 20, ¿cuánto me va a subir eso? Carlos Palma recomienda a las familias ser cautelosas a la hora de adquirir deudas y hacerlo preferiblemente en la misma moneda en la que reciben sus ingresos. Que tengan en consideración, en primer lugar, el uso que le van a dar a esos recursos, y identifiquen las instituciones que tienen la mejor tasa de interés, ¿verdad? Y el más largo plazo. Que si no ganan en dólares, no adquieran una deuda en dólares,
porque no se sabe qué va a pasar con el tipo de cambio del día de mañana y si se van a ver en problemas. Es importante siempre informarse y analizar pros y contras de cada nueva adquisición económica, ya que el 2014 se presenta como un año para ser prudente con el dinero y no comprometer innecesariamente el presupuesto familiar. Bien, gracias por acompañarnos. Como verán, en esta oportunidad mi compañera Natalia Rodríguez no nos puede acompañar precisamente porque está padeciendo un quebranto de salud. Esperamos que ya para la próxima semana nos pueda acompañar. Y bueno, para esta primera parte contamos con la participación de don Max Soto Jiménez, quien es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Muchas gracias, don Max, por acompañarnos. Y queremos que usted nos ayude un poco más a contextualizar este escenario y cuáles serían sus preocupaciones en este caso para los próximos 4 años. Entonces, tal vez de manera muy concreta, ¿cuáles son algunos indicadores, algunos comportamientos favorables, desfavorables que usted desde donde estamos situados o desde donde está situado ve para los próximos 4 años en materia económica? Muchas gracias, Luis Paulino y Luis Emilio, es que se acaba de salir Luis Paulino. Y un saludo a los televidentes, un saludo especial a los televidentes de Canal UCR. Este tema sin duda es de mucha trascendencia, de mucha preocupación para, como usted lo señalaba, para todos los estratos sociales y para los grupos de la sociedad. Y creo que es importante comenzar con una contextualización, como ya lo señalaba Luis Paulino, de las limitaciones que tiene la economía de cara pues, a los años venideros para resolver, digamos, o enfrentar los problemas que tiene, ¿verdad? ¿En qué consisten esas limitaciones? Bueno, yo creo que es importante reconocer que la economía costarricense, siendo una economía pequeña y abierta, depende en buena medida de lo que ocurra fuera de ella, ¿verdad? Sobre todo en los socios comerciales, en particular pues, en el norte de Estados Unidos y el lado de Europa y Asia, ¿verdad? Y pues ahí, ya desde la crisis del 2008-2009, estos bloques de países han venido enfrentando los problemas que ya conocemos, que aún no han sido superados, ¿verdad? Pero me parece que es importante también prever que en los siguientes 4 años es muy probable, ¿verdad?, que se den cambios importantes en ese contexto internacional. ¿Y van a ser favorables o desfavorables, según lo que usted observa? Bueno, yo creo que serían de los dos, ¿verdad? Por el lado favorable podríamos prever que el tema de la reactivación económica de Europa, por ejemplo, podría empezar a superarse ya en los siguientes 4 años y la economía de Estados Unidos podría consolidar, digamos, el crecimiento alrededor del 2 a 3%. A pesar de la discusión actual con el tema de la deuda. Sí, porque eso es un problema coyuntural, ¿verdad? Que no es por un problema económico, ¿verdad?, de falta de capacidad económica, sino que es un problema político, ¿verdad?, que tiene que obviamente resolverse como se ha hecho en el pasado. Pero digamos, en el lado positivo sería que eso favorecería las ventas nuestras al exterior, ¿verdad?, las exportaciones de Costa Rica. Pero por otro lado, también el mayor crecimiento económico mundial y de estos países, pues haría posiblemente que las políticas que se han seguido de expansión monetaria se reviertan, y eso pues llevaría a un aumento en las tasas de interés internacionales. También habría una mayor demanda sobre materias primas, sobre alimentos, lo cual podría entonces generar nuevas presiones inflacionarias
derivadas, digamos, del comercio internacional, cosa que no hemos tenido en los últimos años. Yo ahí sí quisiera, digamos, aterrizar un poquito más la discusión en relación con el margen de maniobra, el margen de acción. Ahora en el reportaje vimos que las dos personas que fueron entrevistadas hablaban de cautela, pero a la misma vez, cuando nosotros revisamos alguna información económica de cara al próximo cuatrienio, saltan algunas cuestiones como por ejemplo que efectivamente las finanzas públicas están presionadas y ya el ministro de Hacienda, por ejemplo, está convocando o retomando o reviviendo, por decirlo así, la discusión fiscal en el país. ¿Cuáles son esas circunstancias que nos llevan a esta discusión y cuál es el margen otra vez que tenemos frente a estas presiones de las finanzas públicas? Sí, me parece una buena pregunta porque en mi criterio el tema fiscal es uno de los principales desequilibrios, ¿verdad?, de la economía costarricense, que se deriva no tanto del monto de la deuda de Costa Rica, que todavía, pues, digamos, la del gobierno central anda alrededor de un 34% y la deuda pública total alrededor de un 47%, que en términos internacionales pues no es muy grave. Lo grave es el déficit fiscal, ¿no? O sea, el desequilibrio anual que hay entre ingresos y gastos, que anda alrededor del 5.2%. Eso es insostenible. ¿Qué quiere decir que es insostenible? Bueno, que todos los años la deuda pública aumentaría como para financiar ese faltante anual, ¿verdad? Y eso en el mediano plazo tiene consecuencias muy negativas y aún en el corto plazo, como por ejemplo que se va a presionar el gasto social, ¿verdad? De manera que podría haberse afectado los programas de educación, ¿verdad?, los de seguridad ciudadana, ¿verdad?, lógicamente de infraestructura, ¿verdad? De hecho, de eso le quería preguntar. ¿Tendrá el gobierno margen, por ejemplo, para desarrollar obra, como lo tuvo, por ejemplo, la administración, no la de doña Laura Chinchilla, sino la de don Oscar Arias? Bueno. No solo desarrollar obra, sino también cumplir con un montón de compromisos fijos, que ya de por sí, pues por ley tienen que honrar. Sí. Digamos, el tema de la infraestructura es otro punto que me parece crucial, ¿verdad?, en este y en el siguiente gobierno y en los que vengan después, porque Costa Rica presenta un rezago muy, muy importante precisamente en infraestructura, tanto en carreteras como en puentes, como en puertos, como aeropuertos y también en la parte energética, ¿verdad?, que es muy importante. En telecomunicaciones se han hecho avances importantes desde el ¿Y usted 2010. cree que buena parte de estos temas podrían, si no resolverse, al menos atenderse en los próximos 4 años? Sí, creo que sí, y que deben atenderse, ¿verdad? El tema del financiamiento puede resolverse buscando mecanismos de financiamiento de la obra pública que no dependan directamente de los ingresos fiscales, ¿verdad?, como pues la concesión de obra pública, que ha sido muy cuestionada, pero hay muchas variantes y muchas formas en las que no es el gobierno el que directamente construye la obra, por ejemplo, pero la obra se hace, ¿verdad?, que es lo importante y siempre pertenece al gobierno. En una audiencia a la que asistió el ministro de Hacienda de la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión de Hacendarios, él menciona que es casi imposible lograr un balance entre las prioridades sociales y la estabilidad financiera del Estado. Eso a mí me preocupó bastante porque un poco lo que dice es hay gastos fijos que probablemente no podamos cumplir. ¿Qué nos lleva a esta situación? Bueno, eso nos lleva a más endeudamiento, ¿verdad?, si se hace en forma irresponsable, ¿verdad? Entonces lo que él está diciendo es precisamente que hay 5% del PIB de faltante que si se honra, si se realiza ese gasto, pues tiene que hacerse de forma deficitaria, ¿verdad? Y dada la magnitud del déficit, no es sostenible y los efectos se verán a relativamente corto plazo. Sí, antes de irnos al siguiente bloque,
¿Tiene algún punto que le parezca importante señalar previo a la discusión que vamos a tener con los otros invitados del día de hoy, para finalizar esta primera parte? Sí, a mí me parece que, digamos, aparte de la situación fiscal, ¿verdad?, que es crítica, yo mencionaría el tema de infraestructura y también el tema de educación, ¿verdad?, porque ahí tenemos un margen. Cuando se refiere a educación, ¿se refiere al gasto? A la inversión en educación pública, ¿verdad?, que tiene serias limitaciones. No hemos llegado al 8% y además problemas de deserción todavía muy altos en la parte secundaria, ¿verdad? Y eso repercute en el mercado laboral y también en los temas de pobreza a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y también me gustaría dejar señalados dos temas adicionales, que son los desequilibrios regionales, o sea, los rezagos de unas regiones, sobre todo las... Dentro del país. Dentro del país, las regiones sobre todo costeras. Fronterizas. Y también el tema de la política monetaria y cambiaria, ¿verdad?, que es un tema que tampoco ha sido Tenemos que hablar del resuelto. Banco Central, entonces. Y tendríamos que hablar del Banco Central. Bueno, ahorita también. continuamos con esa discusión. Muy bien. Vamos a una pausa, estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Bien, continuamos. En esta oportunidad hemos decidido hacer una pequeña modificación al formato del programa y vamos a pasar de lleno con la discusión con los otros invitados al programa. En esta mesa nos acompaña dos integrantes de equipos económicos de dos partidos políticos. En primera instancia presento a Alejandro Barrantes, quien es representante en esta mesa del Partido Movimiento Libertario, y al señor Welmer Ramos, quien es integrante del equipo económico del Partido de Acción Ciudadana. A los dos les agradezco por acompañarnos en esta oportunidad. Hay que señalar también que hubo un tercer invitado, quien es el señor Óscar Aguilar Bulgarelli, de parte del partido Patria Nueva. Sin embargo, en horas de la mañana se excusó, de forma tal que, bueno, pues no podemos contar con la participación ni de él ni de esta agrupación política en esta mesa. Empecemos. A ver, la vez pasada estábamos revisando algunas anotaciones de parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y afirmaban que el modelo de crecimiento del país ha implementado políticas públicas que no han sido neutrales desde el punto de vista distributivo, y ya aquí vamos a hablar un poquito de impuestos, especialmente las relacionadas con la materia tributaria, como las exoneraciones de impuestos. Para entrar en materia, ¿a ustedes les parece que el sistema político, los políticos en este caso, toman nota de esta preocupación? ¿Toman nota también de la preocupación de las distintas restricciones fiscales que existen en el país? Empecemos con usted, Welmer. Bueno, yo creo que no. Si hay algo que uno ha estado observando, es que el país cada vez más, como lo decía muy bien don Max, incrementa la deuda, incrementa el déficit, pero el ciudadano no recibe ningún cambio significativo en los servicios públicos que brinda el Estado. Y entonces más bien uno ve un deterioro, y ese deterioro se marca principalmente en las familias más pobres. Si uno ve la educación en las áreas pobres del Estado, dada por el Estado, es miserable comparada con la misma educación privada en las áreas más pudientes, por así decirlo. Si uno ve, por ejemplo, el acceso al crédito que tienen los pequeños empresarios costarricenses con la banca estatal, entonces uno se da cuenta que los pequeños empresarios tienen que pagar tasas de interés casi de usura, mientras que las grandes empresas, y sobre todo si son extranjeras, las tasas de interés son muy bajas. Si uno ve el acceso a la salud, por ejemplo, hay que tener dinero para poder accesar rápidamente y de forma eficiente a la salud. Si quiere tener seguridad en el barrio, hay que pagarla. Entonces uno ve que hay un deterioro entre
de los servicios que brinda el Estado, principalmente por la ineficiencia, porque se reparten los puestos políticos no de acuerdo a la idoneidad y a las capacidades de los individuos, sino al color político. Casi que esto Aquí es. quisiera saber si Alejandro y el Movimiento Libertario comparten esta visión. Bueno, básicamente compartimos la idea que la mayoría de gobiernos que hemos tenido los costarricenses no toman nota de este tipo de preocupaciones y, más importante, Luis Emilio, no toman nota de una responsabilidad fiscal. Lo vemos constantemente con las propuestas de campaña, lo vemos en la Asamblea Legislativa, donde constantemente se están creando nuevas instituciones, nuevos programas, nuevas ocurrencias, cada una con su contenido presupuestario, el cual no es conteste con la realidad fiscal. ¿Qué tenemos que entender por responsabilidad fiscal desde el punto de vista de ustedes? Nosotros creemos que evidentemente hay que entrarle al tema del gasto, y no solo a la cantidad, sino a la calidad. Por ejemplo, hemos visto en diferentes momentos, en diferentes evaluaciones de la liquidación presupuestaria, cómo no existe un análisis de costo unitario por parte del Ministerio de Hacienda, ni un análisis del impacto del gasto, especialmente el social, en las condiciones de vida. Es decir, gastamos casi el 50% del presupuesto nacional en diferentes rubros de política social, sin que existan indicadores que me permitan como ciudadano y también como Estado medir la eficacia de ese gasto. Welmer, ¿ustedes ven la responsabilidad fiscal de esa misma manera? Sí, pero claro que no hay indicadores de la calidad del gasto. Y esto o sea, que no se sabe muy bien si el dinero que se invierte, que se gasta, se asigna o se ejecuta, se gasta de una manera adecuada. De una manera eficiente. Por ejemplo, no sabemos cuánto cuesta una cita médica de un año a otro. Entonces no sabemos en cuánto se está encareciendo esa cita médica. No sabemos cuánto nos cuesta un estudiante de escuela de un año a otro y cómo se está eso abaratando o encareciendo. No sabemos cuánto nos cuesta comprar ni siquiera una libra de arroz para un comedor escolar en el mismo año, ¿verdad? Entonces, tenemos un ¿Cuál es el problema con eso? Tenemos un Estado disperso, que entonces la ineficiencia impera porque no hay control ninguno, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, y entonces ahí la ineficiencia campea. Veamos nada más, el Estado tiene más de 330 proveedurías o puntos de compra, todos desvinculados y todos pueden pagar distinto. Y los mismos proveedores no se pueden chequear entre ellos a ver cuánto está vendiendo cada uno, porque eso debería estar, por ejemplo, en la red, debería estar en internet para que todos podamos ver cuánto le cuesta al Estado desde un lápiz mongol hasta un helicóptero que compre, ¿verdad? Y a quién se lo compró, cuándo y cómo. Pero eso no existe. El grave problema con lo fiscal que estábamos hablando también es un asunto de injusticia, porque los impuestos en Costa Rica de hoy son muy regresivos. Lo que significa es que hay grandes sectores que son muy pudientes, que están exonerados, y los impuestos principalmente se recaudan en ventas, donde los pagan todos los costarricenses independientemente de la capacidad de pago que tenga. Ahí hay que hacer ajustes, pero hay que hacer otro ajuste fiscal mucho más importante, que ahora yo estaba viendo que lo estaban soslayando en la conversación. Es que le estamos echando mucha culpa al entorno mundial de la situación de Costa Rica. Esta economía más dinámica, creciendo a un 6%, recauda hasta un 3% más del PIB. Eso es muchísima plata. Pero para dinamizar la economía no solo debemos depender del entorno mundial. El 50% de la actividad económica depende de lo interno de este país y hay que buscar la reactivación económica. ¿Y qué esfuerzos se están realizando en esa dirección? ¿Son suficientes, Alejandro? No, realmente no se ¿Por qué? están realizando esfuerzos suficientes. Les pongo un ejemplo con el caso de mejora regulatoria. Este país está realmente en una crisis de trámites, de los costos que tiene el empresario para poder producir, que tiene el ciudadano para poder invertir. Prácticamente hay un trámite para cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Un trámite complejo que cuesta dinero y tiempo.
Se hacen algunos esfuerzos desde la Asamblea Legislativa, la diputada Marielos Alfaro, el diputado Juan Carlos Mendoza hacen un importante trabajo en esa materia, pero en el Ejecutivo dice doña Laura, más o menos a la mitad de su periodo, ya no se puede hacer más, cuando en realidad no se había hecho nada. En materia de reactivación económica. En materia de simplificación de trámites, por poner un ejemplo. Entonces, es evidente que un tema como ese no funciona. Un tema como la amenaza de un paquete de impuestos que se cierne sobre la cabeza de los ciudadanos en nada ayuda a la reactivación económica. Al contrario, genera una incertidumbre entre los actores económicos que los lleva a contraer inmediatamente el gasto. Bueno, aquí el Partido de Acción Ciudadana ha abanderado la necesidad de dar una discusión sobre el tema de los impuestos. Sí. Aquí hay una discrepancia de criterios. Totalmente. Sí, y es una discrepancia seria, porque hay tres aspectos en que se pueden mejorar las finanzas públicas. Uno es gastando con eficiencia, no se puede desperdiciar el dinero, menos cuando es escaso. Y ahí tenemos que hacer muchísimo en eficiencia, porque tenemos un Estado sumamente duplicado, haciendo gastos en cosas que no están impactando para nada en el nivel de vida de los ciudadanos. Tenemos que mejorar la recaudación tributaria porque tenemos un sistema arcaico de control de los impuestos y entonces no hay cruces de información. Una empresa puede traer 1.000 millones importados y después decir que vendió solo 600 y no acumular inventarios y todo pasa bien porque no hay cruces. Necesitamos mejorar en eso. ¿Y cuál es el tercer componente? Y el tercer componente que necesitamos es, bueno, el otro era la reactivación que le decía y el tercero es hacer un cambio en estructura tributaria para hacerlo más justo. Aquí hay sectores sumamente pudientes que están excluidos de la tributación. ¿Eso significa nuevos impuestos, como estaba mencionando, como me pareció leerle a Alejandro? Eso significa una estructura tributaria más justa, porque eso significa poner a tributar un sector de la economía que no está tributando. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos una cosa que se llama, la tributación es únicamente territorial. Lo que se gana en un país, la empresa, eso es lo único que se le puede cobrar impuestos. Entonces se disimula que esa empresa puede venderse a sí misma en el exterior a precio de costos y decir que no ganó nada en Costa Rica y decir que todo se lo gana afuera. Y entonces hay una serie de formas de escaparse de la tributación de los sectores más pudientes que hay que ponerle freno y hay que para hacer este sistema muchísimo más justo. Vean, nos quedan pocos segundos o minutos antes de ir a una pausa. Yo quería irme con una breve reflexión suya, Alejandro, porque cuando uno revisa así teoría económica, un poco lo que se dice es que no es conveniente introducir nuevos impuestos cuando la economía está débil. ¿Qué apreciación tienen ustedes en relación con eso? Bueno, es una cuestión de lógica, Luis Emilio. Don Welmer ahora apuntaba a una serie de reformas con las que podríamos estar de acuerdo. Y es curioso porque ninguna de ellas, a nuestro criterio, implican aumentar la tasa impositiva. Hay que corregir el problema del gasto, despilfarro por todo lado, duplicidad de funciones. Hay que corregir el problema de la recaudación, que eso es un problema administrativo, tecnológico, y efectivamente se podría revisar el tema de las exoneraciones, que no quiere decir que se deban crear más impuestos, es simplemente revisar quienes no están pagando, que muchas de esas veces, muchas ocasiones, las exoneraciones son el resultado de negociaciones políticas y no de un análisis técnico, pero lo más importante es la reactivación económica frente a esos elementos. Bueno, entonces, quedémonos con esa idea antes de desarrollarla un poco más, que es lo de la reactivación económica, porque tenemos que ir a una pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Hoy estamos conversando sobre las perspectivas económicas para el próximo cuatrienio. En esta mesa estamos conversando con dos integrantes de equipos económicos de dos partidos políticos, en este caso el Partido de Acción Ciudadana y el Partido Movimiento Libertario. Welmer y Alejandro, yo quería preguntarles, existen para la próxima administración algunos elementos bastante complicados. Por un lado, tenemos
demandas salariales del sector público que podrían ser complicadas su satisfacción, ¿verdad? Por otra parte, tenemos que actualmente la capitalización de empresas estatales luego de la apertura comercial impone cierta presión sobre las finanzas, pero también tenemos un gasto creciente. ¿Cómo resolver estos tres elementos que son muy concretos frente a un escenario, otra vez, de una economía tímida, llamémosle, porque me parece que nadie se atreve a afirmar que sea una economía débil, sin pasar por una discusión fiscal? Alejandro. Bueno, evidentemente creemos necesario llamar a un gran diálogo nacional donde comencemos a discutir cosas de las que no se han estado hablando. Un ejemplo de ello es la ley del empleo público. El tema de los disparadores del gasto con cada aumento salarial, que es sobre la base y no sobre, y que hace que incremente a raíz de todos los pluses, es algo que hay que sentarse a discutir. E implica un diálogo nacional fuera de la Asamblea Legislativa. Implica conversar con los diferentes sectores productivo, laboral, sindical, social, estudiantil. Gastos, por ejemplo, como el de educación, que a mi criterio muy personal fue un error aumentar del 6 al 8%. Por dos razones, perdón. Una, eso es importante, eso que usted está diciendo. Porque la reforma del 6%, vamos a ver. La redacción anterior del artículo constitucional ya permitía aumentar la inversión sin necesidad de fijar un porcentaje en la Constitución. Y eso, la cuña, es importante porque no podemos seguir aumentando gastos con porcentajes fijos en la Constitución política porque amarra la acción del gobierno. Vamos a ver, ahí sí que hay una discrepancia seria con la visión del PAC sobre esto. El tema es, para recordarle a la audiencia, el paso del 6% al 8%. El paso del 6% al 8%. En Costa Rica hemos caído en un problema que es asignarle, direccionarle el uso de los impuestos y decir, este impuesto se va a usar solo para tal cosa. Y el Partido Libertario ha sido prolijo en esto, en decir, para seguridad aprobamos impuestos, pero si no es para seguridad, y seguridad que estoy diciendo en policía, pero ahora veo que para educación no. Y entonces para nosotros educación no es un gasto, es una inversión, y la educación tiene que ir dirigida principalmente a los sectores de menores ingresos. Esa es la herramienta para que puedan salir de la pobreza de manera permanente. Pero eso justificaba el paso de 6 a 8. Yo creo que sí, porque si no se pone por Constitución y si no se pone por ley, aquí no se cumple. Bueno, y actualmente ahora, se está incumpliendo. El asunto es por eficiencia, ahí sí yo estoy de acuerdo. Que no solo es darle el 8%, sino velar porque se esté invirtiendo de manera eficiente esos recursos para la educación, y principalmente tiene que ir a las áreas más pobres. Porque aquí, de nuevo estoy diciendo, no es lo mismo la escuela de la Carpio, que tiene 3 turnos diarios, con la escuela de Guadalupe Centro, que tiene 1 turno al día. Pero, entonces, nunca antes la educación ha tenido más ingresos que en la actualidad. Sí. Y esos ingresos están congelados. Por ejemplo, se firma un fideicomiso para infraestructura educativa, teniendo en caja chica alrededor de unos 70 millones de dólares congelados, que no pueden ejecutar las juntas de educación porque no tienen la capacitación ni tienen los mecanismos para hacerlo. Entonces, ¿qué ganamos fijando presupuestos en la Constitución si la burocracia y la tramitología pública no permite que se inviertan? Y si las diferentes organizaciones tampoco están capacitadas para hacerlo. Más bien, amarramos el presupuesto público y, como usted decía, incumplimos las metas. Entonces, al final, lo que irresponsablemente se le vende a la ciudadanía es un saludo a la bandera, perdónenme la expresión coloquial, porque de todos modos no se puede cumplir. Y un ejemplo concreto... ¿Cómo se resuelve eso? No, es que ahí le está echando la culpa a las juntas de educación lo que es de la infraestructura de educación. Y para mí es injusto que unos padres de familia tengan que lidiar con un departamento del MEI que ha sido entrabado, terriblemente complicado, echarle la culpa y decir ellos son los que tienen que resolver, los padres de familia son los que tienen que resolver esto. No, al contrario, para mí tiene
problema que resolverlo el Estado. Es un problema de burocracia pública. Y es un problema de ineficiencia del manejo de los recursos, pero no es un asunto que por eso tengamos que rebajarle los recursos a la educación. Si tras de que les damos educación de mala calidad, todavía les vamos a rebajar los recursos y no mejoramos los temas de eficiencia, lo que hay que mejorar es la eficiencia, lo que hay que mejorar es la forma de actuar de la burocracia y no quitarle los recursos a la educación. Bueno, pero la eficiencia no pasa por fijar porcentajes en una norma constitucional. Sí, bueno, sobre el tema de educación vamos a tener otro programa. Yo quisiera que regresemos al tema de impuestos. Ahora, Welmer, Alejandro un poco decía que existían otras formas para resolver el tema fiscal y que no necesariamente pasa por la creación ni la revisión de nuevos impuestos. Sí. ¿Cuál es su criterio? Vean, para mí es necesario, la estructura tributaria es injusta, estamos haciendo al pueblo pagar impuestos y estamos exonerando a los sectores más activos de la economía. Y se lo pregunto, cuando usted dice... y se lo pregunto también porque recuerdo que hace 2 años el mismo Partido de Acción Ciudadana, junto con Liberación Nacional, planteó un escenario muy oscuro, muy gris en relación con, digamos, en caso de que no se aprobara el plan fiscal en aquella oportunidad. Yo no sé si ese mismo escenario, si esa misma argumentación terrible el escenario que tenemos vigente. Solo la manera de ejemplo, el aumento de 1 punto en las tasas de interés significa para el Estado casi 110.000 millones de colones más en erogaciones en intereses de más. Eso es 3 veces lo que se le da al Ministerio de Agricultura, de solo 1 punto en tasas de interés. Y cuando, como explicaba don Max antes, conforme el déficit vaya haciendo que la deuda crezca, esto se va haciendo más grande y se va haciendo más explosivo. Hay que buscarle una solución al tema fiscal y hay que buscársela en todas las áreas, pero en la área de impuestos hay gente y hay empresarios aquí de los más fuertes que están sin pagar impuestos y hay que ponerlos a pagar impuestos. Ese sería el corazón de la argumentación de ustedes. Cuando no tenemos renta mundial, no tenemos renta global, no tenemos precios de transferencia en este país, todo eso únicamente le cae a los grandes sectores que no son los débiles en esta economía, son los que están creciendo. Pero perdón, con renta mundial, poner un impuesto de renta mundial es perder una ventaja comparativa que tenemos para atracción de inversiones. Y si nuestro modelo económico está fijado en la atracción de inversión extranjera, eso más bien la desalienta. Si le cambiamos las condiciones como impuestos a zonas francas, la desalienta. Si además le sumamos un aumento generalizado sobre bienes y servicios a la población en general, que va a afectar al empresario costarricense, muchos de ellos empresarios de una pequeña y mediana, de un pequeño o mediano negocio, terminamos de matar la economía. Pero ahí es un problema libertario. Déjame nada más decir. Nada más una cosita, porque lo que se dice es que la tasa tributaria en Costa Rica es bastante baja, del 13-23%. Sí. Voy a contarle, esto es un problema serio de la visión libertaria de la economía. Resulta que a la empresa extranjera hay que exonerarla de impuestos. Está diciendo, es una base para traer empresa extranjera que no pague nada en Costa Rica. Nosotros le damos gente capacitada, le damos infraestructura, le damos electricidad más barata, le damos todas las cosas, pero que no paguen impuestos porque si no, no vienen acá. Pero al empresario costarricense, al pequeño, al interno, a ese sí caigámosle con todos los impuestos y pongámoslos a sostener el Estado, porque tenemos un bache que hay que financiarlo. No es un asunto de visión libertaria que nosotros decimos no hay que cobrarle impuestos a los empresarios extranjeros. Es un modelo por el que se ha apostado desde hace más de 20 años. Y no se le pueden cambiar. ¿El modelo implica esa circunstancia? No se le pueden cambiar las reglas del juego ahora. Pero al contrario de lo que dice Welmer, nosotros no proponemos que al empresario costarricense se le aumenten los impuestos. Al contrario, estamos hablando de la necesidad de crear un sistema tributario simple, con tasas bajas, que haga más fácil que el ciudadano y el empresario pague impuestos y no que los evada. Por una razón, tasas altas y un sistema tan complejo como el nuestro son los mecanismos perfectos para la evasión. No es cierto. La evidencia empírica demuestra, si tasas altas fueran el mecanismo perfecto para la evasión y la elusión, entonces Europa no recaudaría impuestos. Europa recauda impuestos del 40%. En un modelo de eficiencia, en un modelo donde la gente está educada y donde hay mano de obra de alta calidad, en un modelo donde hay infraestructura de un Estado de todo tipo,
en un modelo donde hay estabilidad social, en un modelo donde hay estabilidad económica. Las empresas vienen no porque usted las exonere de impuestos, porque los impuestos en los países desarrollados, los impuestos que no pagan en Costa Rica los cobran ellos, porque ellos sí tienen renta mundial. Y entonces, cuando los pagan aquí, tienen un crédito fiscal. Si no los pagan aquí, van a pagarlos allá. Nosotros estamos regalando. El tema de los impuestos es apenas un incentivo para la atracción. Y se une a los elementos de los que usted habla, que lleva razón. Una población educada, un clima. ¿Cómo lo hace si no es teniendo recursos del Estado? ¿Y de dónde salen los recursos del Estado? Pero los recursos ya están. No están, si estamos con un déficit enorme. 70 millones en infraestructura educativa que no se utilizan. Y el problema acá, creo que... O sea, tenemos un problema en el diagnóstico entonces, porque ustedes sí están concibiendo un problema fiscal y ustedes no necesariamente. No, al contrario, sí, pero por diferentes razones. Nosotros consideramos que es un problema fiscal. Ustedes dicen que sí hay recursos. Por la mala capacidad de gestión de los diferentes gobiernos. Pero si hay recursos y la economía camina como debe caminar. No, la economía, las perspectivas de crecimiento son muy bajas, pero hay recursos en algunas áreas que se están utilizando mal. ¿Cómo es posible que el arreglo de un puente como La Platina lleve ya 12 millones de dólares consumidos? Es decir, el dinero se está utilizando mal. Por supuesto que bajo esas circunstancias jamás va a alcanzar el dinero y va a haber un déficit fiscal. Aquí el asunto es, y esto es filosofía libertaria, yo la voy a resumir un poco para ponerla en contexto. El cobrar impuestos siempre... Brevemente, que ya nos estamos acercando al final. El problema es que un libertario dice, cobrar impuestos a un empresario es castigar el éxito. Y darle una ayuda a un pobre es premiar el fracaso. Esa es la filosofía libertaria. Entonces ellos van a estar siempre en contra de cobrar impuestos de manera proporcional. Dice, entonces montan un modelo en que estamos de acuerdo en que el Estado es ineficiente, que hay que corregir las ineficiencias, en que tenemos que reactivar esta economía, en que tenemos que mejorar la situación del cobro de los impuestos, pero para nosotros hay un gran sector que se está quedando sin tributar, que es el sector económicamente más fuerte y que es el más dinámico y que hay que ponerlo a tributar para dar las condiciones, mejorar las condiciones de este país en infraestructura, en educación. Me quedan, voy a decir 2 minutos, aunque tengo menos. Sí. Les quiero preguntar, porque ya tenemos que cerrar. Ustedes son representantes de 2 agrupaciones políticas. Frente a este problema, ¿cuál es la solución que están dando cada una de sus agrupaciones en esta época electoral a la ciudadanía? Evidentemente, don Welmer, y se lo digo con todo respeto, no conoce la filosofía libertaria, porque nosotros lo que hemos propuesto es más bien incentivar el crecimiento económico. Y si hay que revisar el tema de las exoneraciones, estamos dispuestos a revisarlos. Por eso insisto. ¿Y cuál es la oferta electoral? O sea, ¿qué es lo que le dicen a la ciudadanía? Lo que le decimos a la ciudadanía es necesario cambiar mediante una reforma fiscal, no un aumento de impuestos, para mejorar la recaudación, pero también para dinamizar la economía. Vuelvo, tasas bajas que le permitan a la gente crecer y poder pagar sus impuestos. Reducción del gasto, porque de nada nos sirve, y ahí sí yo creo que es injusto que nosotros obliguemos a la ciudadanía costarricense a tributar en un sistema que está lleno de huecos por donde se sale el dinero. Tenemos que irnos, Welmer. Bueno, principalmente hay que dinamizar esta economía. Y si el tratamiento que le damos al inversor extranjero debemos dárselo igual al inversor costarricense. Y entonces hay que comenzar a hacer una serie de medidas para generar microempresariado. Este país dejó de generar microempresariado y entonces aquí tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos una banca del Estado que puede ayudar con el acceso al crédito. Tenemos un Estado que hay que ponerlo a funcionar en cuanto a darle las herramientas para que la gente pueda generar empresas. Tenemos al INA, tenemos al MAC, tenemos las universidades, etcétera. Aquí tenemos otro tema que son las compras del Estado para cárceles, para hospitales, para escuelas y demás, que eso lo podemos poner al servicio de comprarle al microempresariado para dinamizar estas economías. Tenemos que hacer mucho en infraestructura. Pero no puede haber microempresariados si hay más impuestos. Ya tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Les agradezco muchísimo a los 2 que nos hayan acompañado en esta mesa. Y a ustedes les digo que nos den un chancecito, que nos esperen por ahí. Vamos a ir a una pausa. Ya casi regresamos también con don Max Soto, quien nos acompaña en el panel, en el otro panel,
poco para que nos comente cuál es su apreciación de la conversación que tuvimos a lo largo de estos últimos minutos. Ya regresamos. Bien, iniciamos la última o el último bloque de este programa con don Max Soto, a quien le pregunto de una vez cuáles son sus impresiones de la conversación que se tuvo en el otro panel. Me parece que la conversación que se dio entre don Welmer y don Alejandro se centró, digamos, sobre todo en el tema fiscal, ¿verdad? Y había una apreciación de que lo importante, según, digamos, la apreciación de don Alejandro, es enfatizar la recuperación, ¿verdad? La reactivación económica frente a los impuestos, es decir, que no es necesario y más bien hasta contraproducente aumentar los impuestos frente a esa otra prioridad. Y la de don Welmer era al revés, ¿verdad? Es decir, que hay que es necesaria, ¿verdad?, una reforma fiscal. Me parece que tal vez las dos cosas están muy relacionadas, ¿verdad? Porque al final de cuentas el crecimiento de largo plazo es lo que interesa, ¿verdad? Es decir, una economía, como ya lo hemos visto, que crece al 4% anual, no es suficiente para resolver problemas medulares, ¿verdad?, como la pobreza, como el desempleo, ¿verdad?, como las desigualdades, y cómo mejorar, digamos, la calidad de vida de la población en el largo plazo. De manera que no es, me parece, correcto enfocar el tema fiscal exclusivamente con una visión de corto plazo, ¿verdad?, es decir, de la reactivación inmediata, ¿verdad? Bueno, y esa mirada más a mediano y largo plazo, ¿qué nuevos elementos nos coloca sobre la mesa a propósito de las perspectivas económicas venideras? Sí, a mí me parece que el tema fiscal es insolayable, ¿verdad? Querámoslo o no, ¿verdad?, nos va a alcanzar, ¿verdad? Estamos comiéndonos el tiempo, y ciertamente todas las cosas que se mencionaron de la eficiencia del gasto, por ejemplo, o de la mala recaudación de los impuestos o de la evasión, ¿verdad?, todo eso es cierto y hay que entrarle, y creo que es parte de la discusión que está planteando el mismo o sea, es una discusión ministro. Que sí o sí hay que darla. Hay que darla, ¿verdad? ¿Cuál será la solución final? Va a depender precisamente de esos consensos, pero que hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorarla del gasto y del ingreso, pero que hay que también elevar la carga tributaria, para mí también es impostergable, ¿verdad? E innegable que es necesario. Es decir, cuando tenemos una brecha de 5%, no se va a cerrar con reducciones en el gasto, cuando el gasto en su gran mayoría es gasto social, ¿verdad? Sí. Y aparte de la discusión fiscal, ¿qué otro elemento habría que incorporar en esta discusión? Bueno, fue un poco con lo que quedamos al final de nuestra primera conversación. Efectivamente, a mí me parece que, digamos, el tema regional es importante, los desequilibrios que se dan dentro del territorio nacional en la calidad de vida, en el desarrollo. Si vemos, por ejemplo, los indicadores de desempleo entre una región y otra pueden fluctuar hasta en un 50%, es decir, que en uno sea el 7 o 8% y en el otra región el 12 o el 15%. También la pobreza varía mucho de región a región, las oportunidades de trabajo.
De manera que ese es un tema que Costa Rica abandonó hace varios años, ¿verdad? Aquí no hay una política regional, ¿verdad?, de gobierno, ¿verdad? No hay simplemente las políticas macro. Si hay debilidades a nivel de priorización, de planificación. Exactamente, y eso pues nos pasa la factura. Nos pasa la factura, y además es una subutilización de recursos, habiendo zonas que siendo rezagadas tienen un potencial enorme, por ejemplo la región Chorotega, ¿verdad?, o la región... ¿Eso pasaría un poco por el renglón de reactivación económica, por un lado? Claro que sí. Generación de capacidades, toda la cuestión de emprendedurismo. Efectivamente, ahí se requieren políticas expresas de inversión pública. ¿Y usted está observando planteamientos de ese tipo en la campaña electoral? No, hasta el momento pues yo no he visto, ni tampoco en la política pública de las últimas... O sea, habría que decir que es una deuda. Administración es una deuda... Bueno, una gran importante. deuda entonces. Me parece que ese es un tema muy, muy importante. El otro tema que se nos quedó también un poco en el tintero es el de el régimen cambiario y la política monetaria, ¿verdad? Eso nos lleva al Banco Central. Que eso nos y lo tenemos que hablar brevemente porque ya casi tenemos que despedir. Quizás sería interesante verlo eso en una lectura de mediano o largo plazo, ¿verdad? Si sostener ese tipo de cambio es beneficioso o no es beneficioso, si nos tenemos que considerar o abrir el debate sobre si el esquema de bandas es el apropiado, si por el contrario hay que migrar a la libre flotación, o cuál es su consideración al respecto. Sí, bueno, ahí tenemos que considerar que Costa Rica es una economía bimonetaria, ¿verdad?, que complica aún más las cosas porque aquí circulan dos monedas para todos los fines, ¿verdad? Y eso limita la política monetaria del Banco Central. Frente a bandas cambiarias en que han sido, digamos, puestas bajo presión por el contexto internacional, en el que hubo mucha liquidez internacional y nos vinieron muchos dólares, afecta la política monetaria, y de no resolverse la situación fiscal agravaría aún más el margen de acción del Banco Central. ¿Cuáles decisiones deberían tomarse en esta otra dimensión que usted está planteando? Bueno, yo creo que nuevamente eso nos lleva al tema fiscal, porque el monetario y el fiscal están muy ligados, ¿verdad? Claro, y después que, volviendo a lo que señalaba inicialmente, del contexto internacional en el que las tasas de interés van a subir, ¿verdad?, porque eso es un hecho, ¿verdad?, cuando pues es una cuestión de criterio, pero que en los próximos 4 años van a subir, no me cabe la menor duda, ¿verdad? Eso va a impactar también las tasas internas en Costa Rica, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿dónde queda el ciudadano de a pie, el que nos está viendo por televisión, en relación con toda esta discusión? Bueno, yo creo que es importante que estos temas se discutan precisamente en la campaña, ¿verdad? Sí, porque, digamos, en relación con digamos, con decisiones que vaya a tomar en materia, por ejemplo, de inversión, de echarse una jaranita de un carro o una casa, por ejemplo. ¿Es buen momento, no es buen momento? Bueno, yo creo que eso depende de la situación de cada uno, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir aquí como que todo el mundo tiene que entrar en una situación de no gasto, de ahorro. Yo creo que la prudencia financiera siempre está en lugar, ¿verdad? Pero yo diría que el país no está en una situación de recesión, ni mucho menos, ¿verdad? Pero no estamos creciendo lo suficiente para resolver los problemas que tenemos. Y nos quedamos con esa idea. Le agradezco mucho, don Max. A ustedes en casa les digo que la próxima semana vamos a conversar sobre el tema de pensiones, regímenes de pensiones en Costa Rica, su sostenibilidad financiera. Pues ese es el tema de la próxima semana. Les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos vemos hasta entonces.